Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la sesión de Upsolving de la 10ª semana. En esta sesión estaremos resolviendo 4 problemas relacionados al tema de ciclos. Así que si no han visto la clase de ciclos, les pido que por favor la vean porque vamos a tener que retomar ciertos conceptos que vimos en esa clase. El primer problema era correr palabra. En el problema de correr palabra te decían que existía algo llamado un corrimiento de palabra que consistía en coger la última letra de una palabra y mandarla al inicio. A ti te decían que te iban a dar una palabra P y te iban a dar un número N y que N veces iban a repetir el hecho de coger la última letra de la palabra y mandarla al inicio. Por ejemplo, si tú tienes la palabra amor y tienes el número 2, entonces tienes que hacer 2 veces el corrimiento. Entonces tienes que coger la letra R y mandarla al inicio y después coger la letra O y mandarla al inicio también. Así que al final la palabra que te quedaría sería oramo. Bien, te decían que n era menor o igual a 100 y que el tamaño de la palabra era menor o igual a 50. La mayoría de gente que resolvió este problema pues lo hizo de una manera explícita a como se lo pedían. Entonces si le decían que tenía que coger la última letra de la palabra y después mandarla al inicio, pues lo que hacían era crear un nuevo string, cogían la última letra de la palabra y después recorrían el resto de la palabra. Es una buena alternativa. Pero hay otra alternativa mejor y esa es la que le voy a mostrar. Bien, entonces partimos de cierta idea. Digamos que nosotros tenemos que correr la palabra cierto número de veces. Suponiendo que esta sea la palabra, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que correrla una vez, eso significaría coger la última letra y después escribir el resto de la palabra, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos que correrla 2 veces, sería coger la penúltima letra y después escribir la última y después el resto de la palabra. Si nos pidieran que tuviéramos que correrlo 3 veces, entonces escogeríamos la antepenúltima letra y después recorreríamos la penúltima, después la última y después la primera, ¿sí? En este caso, como son 4 letras, si nos pidieran que lo recorriéramos 4 veces, pues sería volver a escribir la palabra como está, porque al hacer 4 recorridos se vuelve a quedar la palabra como te la dieron al inicio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Partiendo de que nosotros sabemos cuál es el tamaño de la palabra, nosotros lo que podríamos hacer es a ese tamaño de la palabra irle restando el número de corrimientos que tienes que hacer. Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran que tienes que hacer un corrimiento de 5, yo lo que tendría que hacer sería irme corriendo, eso lo podría hacer en un ciclo, irme corriendo posición por posición, pero al llegar al 5.º corrimiento llegaríamos a una posición que no existe. Entonces lo que habría que hacer es mediante un condicional volver a iniciarlo desde acá, ¿sí? Después de hacer 5 veces el corrimiento, sabemos que la primera letra de la respuesta tiene que estar en R y después el resto de las respuestas van a ser continuar el recorrido desde R y volver a iniciar acá la palabra. O sea, sería escribir después la A, después la M y después la O. Miremos esto en código. Entonces, bien, declaramos una librería bits.sts1.h y después declaramos un string, que sea la entrada, y después un entero n, que sea la cantidad de corrimientos que tenemos que tener. Entonces leemos la entrada, y después leemos n. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos esto de los corrimientos? Nosotros sabemos que podemos tener un inicio, un entero que sea inicio, que sea igual a la entrada .size menos 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá estoy escogiendo la última letra de la palabra. Cogiendo la última letra de la palabra, pues después tendré que coger la penúltima, después la antepenúltima y así sucesivamente. O sea que el hecho de solo coger la última letra de la palabra ya es hacer un primer movimiento. Vamos a coger un iterador que va a inicializar desde el segundo movimiento hasta el movimiento n y lo vamos a incrementar, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, si por ejemplo tenemos que hacer 2 corrimientos, lo que tendríamos que hacer es ir a la penúltima palabra. 3 corrimientos sería ir a la antepenúltima y así sucesivamente. Entonces acá que hacemos un corrimiento vamos a decrementar inicio en 1. Es lo mismo escribir inicio menos 1 a escribir inicio menos menos, es lo mismo, ¿sí? Listo. Después de decrementar esa posición, pues ya sabemos por qué parte de la palabra tenemos que iniciar. Pero hay que analizar cierto caso. ¿Qué pasa cuando inicio es menor a 0? Lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora es que vamos desde la última letra y vamos corriendo posición por posición hasta llegar a la primera letra. Si nosotros ya llegamos a la primera letra y decrementamos inicio, es porque inicio es menor a 0. Recuerden que en una palabra
la primera posición está indexada en 0. Si inicio es menor a 0 es porque ya cogimos la primera letra. Y ahora, la letra que tendríamos que escoger sería otra vez la última letra de la palabra. En este caso sería volver a poner a inicio en entrada.size -1. O sea, la regreso a la última letra. La última letra de la palabra. Listo. Bien, yo ya sé entonces desde qué momento tengo que mostrar la respuesta. En este caso, suponiendo que yo, por ejemplo, tuviera que mostrar la respuesta desde acá, entonces yo ya sé que este va a ser mi variable de inicio. Yo lo que tendría que hacer es partir desde aquí y es mostrar la palabra completa. Tendría, por ejemplo, que escribir la M, la O, la R y la A. Y así escribiría el hecho de tener que hacer 3 corrimientos. Si yo ya sé desde qué posición tengo que estar, pues yo puedo hacer otro ciclo en el que tenga que recorrer la palabra letra por letra para poder mostrar la respuesta. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues yo puedo crear un iterador que inicie en 0 y que sea menor al tamaño de la palabra. ¿Por qué? Porque con inicializarlo en 0 y declararlo menor al tamaño de la palabra, ya sé que tengo que mostrar exactamente el tamaño de la palabra. Por ejemplo, si es una palabra de 5 letras, pues tengo que recorrer las 5 letras en cierto orden para poder mostrar la respuesta. ¿Cómo sé que inicio es donde debo iniciar? Yo, por ejemplo, podría declarar un índice que sea igual a inicio. Y entonces el índice me va a mostrar la letra que tengo que mostrar en la respuesta. Yo, por ejemplo, puedo escribir la letra de entrada subindex y después puedo ir incrementando index en 1. ¿Y qué pasa si yo ya llegué a la última letra de la palabra e incremento index en 1? Si eso sucede es porque como todo está indexado desde 0 a n-1, siendo n el tamaño de la palabra, pues si index es igual a entrada.size, es porque ya me excedí de toda la palabra completa. O sea que tendría que coger el iterador y reiniciarlo a la letra de la palabra, a la primera letra de la palabra. Entonces index va a ser igual a 0. Y de esta forma ya garantizo que no voy a acceder a posiciones inválidas. Y ya, entonces si por ejemplo yo tuviera que escribir amor y hacerle 2 corrimientos, ya la respuesta sería Abraham. Entonces si copiamos este código y lo pegamos, ya quedaría bien. Le damos en run, funcionan los casos, y si le damos submit, pues va a estar bien. En teoría, la mayoría de gente que borró la última letra de la palabra y después la mostró al inicio, le quedó bien el ejercicio. El tema está en la complejidad del algoritmo. Este algoritmo es para nada complejo por el simple hecho de que yo no estoy teniendo que crear un nuevo string a cada rato. Yo lo único que estoy haciendo es decir, bueno, yo ya sé que de esa palabra que yo ya tengo que iniciar desde cierta posición y después recorrer la palabra completa. Entonces no tengo que crear una nueva palabra para nada, simplemente tengo que hacer un ciclo para saber en qué posición tengo que iniciar la palabra y después mostrar toda la palabra completa. Este algoritmo es bastante más eficiente en el sentido del gasto de memoria. Inclusive hay otro algoritmo un poco más eficiente aún, que es utilizando aritmética modular. Pero pues eso nosotros se lo enseñaremos en clases siguientes. Por el hecho de que si tú te pones a analizar, por ejemplo, esto, si tú le haces, por ejemplo, 4 corrimientos, te vas a dar cuenta que la palabra va a ser la misma a la que te la dan en el inicio. Puedes intentarlo en papel, puedes decir, listo, si hago un corrimiento pasa esto, si hago 2 corrimientos pasa esto. Te vas a dar cuenta que son respuestas repetitivas, en el que o inicias desde la primera letra de la palabra y recorres de nuevo, o inicias desde la segunda y recorres de nuevo, o inicias desde la tercera y recorres de nuevo, o en la cuarta, ¿sí? Entonces, esto se puede solucionar de una forma más eficiente que es utilizando aritmética modular. Pero por ahora, pues como no lo hemos visto, esta es otra alternativa bastante útil de hacerlo. El siguiente problema era progresión alternada. Bien, el problema de progresión alternada te decía que existía algo llamado una progresión aritmética. En una progresión aritmética lo que pasa es que a ti te dan un valor inicial y a ese valor inicial tú le vas a tener que sumar un valor específico. Por ejemplo, si tú empiezas con el número 1 y a ese número le quieres sumar de 3 en 3, pues la sucesión obtenida sería empezar con 1, a ese 1 le sumas 3, o sea después sería ir 4. Si a ese 4 le sumas 3, el siguiente número sería 7. Si a ese 7 le sumas 3, el siguiente número sería 10. Y si a ese 10 le sumas 3, pues el número sería 13. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, si se considera una progresión alternada, es ahora una sucesión en la que tú primero le sumas y después le restas a la misma sucesión. Entonces partes de lo mismo. Partes de un número fijo, que va a ser el valor inicial,
y a ese número fijo vas a tener que sumarle o restarle un número en específico. Primero le sumas y después le restas, después sumas, vuelves a restar, sumas o restas y así sucesivamente. Por ejemplo, si a ti te dicen que el valor inicial es 1, que le tienes que sumar 3 y también le tienes que restar 2 a esa sucesión y te preguntan la quinta posición de la sucesión, pues la respuesta sería 3. ¿Por qué? Porque si tú empiezas en 1, tienes que sumarle 3. Si le sumas 3, la segunda posición será 4. A ese 4 le tienes que restar ahora 2, o sea que ahora tendrás 2. A ese 2 le tienes que sumar 3, o sea que tendrás 5. Y a ese 5 le tienes que restar 2, o sea que tendrás 3. Y este 3 es el quinto término de la sucesión, por eso el 3 es la respuesta. A ti te dicen que P es un entero positivo y que el valor de suma y resta están entre 0 y 10 a la 5. Bien, analicemos la lógica del código. Pues partes de saber que siempre tienes un valor inicial, en este caso yo lo declaré así, una variable que se llama inicia. A esa sucesión tú le tienes que sumar un valor que es 3, le tienes que restar un valor que es 2 y te van a preguntar una posición, en este caso te preguntan la quinta posición, ¿sí? Ese es el caso del ejemplo. Entonces, ¿cómo le haces? Tú sabes que si estás en la primera posición, ese número ya te lo dan por definición, en el problema te lo dice. Después tienes que sumarle 3, o sea que a la posición anterior le tienes que sumar 3. Si a uno le sumas 3 vas a tener 4. Después tienes que restarle. Si tú le restas a 4 el valor que te dice que tienes que restar, en este caso 2, si a 4 le restas 2, pues vas a tener el 2. Después tienes que sumar. ¿Sí? Entonces por eso se le llama sucesión alternada. Si a 2 le sumas 3, pues vas a tener el número 5. Y si a 5 le restas 2, vas a tener el número 3. Y ese es el número en la quinta posición. Por lo tanto, tienes que escribir 3. Esa es la respuesta. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo saber cuándo sumar y cuándo restar? Tú lo puedes tener en una variable booleana o tú lo puedes tener mediante iteraciones por posición. Tú sabes que si estás en una posición par, vas a tener que sumarle, y si estás en una posición impar vas a tener que restarle. O mediante booleanos tú puedes inicializar un booleano en verdadero, y si el booleano es verdadero entonces tienes que sumarle, o si no tienes que restarle. Analicemos un código. Por ejemplo, el siguiente código. Nosotros sabemos que existe un entero del primer término, un entero a sumar, un entero a restar y una posición, ¿sí? Eso es lo que te están pidiendo, eso es la entrada que te van a dar. Tú lees esa entrada y después dices que el término actual va a ser el primer término. Ese término actual es el término en el que estoy actualmente. Declaras un booleano sumar siguiente que lo inicializas en falso, ¿ok? Y este booleano te va a decir si tienes que sumar o restarle a ese número, ¿sí? Declaras un entero i que va a ser igual a 1, porque la primera posición en este caso va a ser 0, la segunda posición en este caso va a ser 1, y siempre y cuando sea menor la posición, pues esta va a ser la respuesta. Dices que si sumar siguiente, decir sumar siguiente, tenerlo solo así, es para validar un booleano. Si está así como aparece, simplemente estás diciendo que si ese valor booleano es verdadero, y si no, es porque es falso. Pero el tema está en que si es falso, tendría que sumar, y si es verdadero, tenía que restar. O en este caso podrías inicializar lo verdadero. Ya con inicializar lo verdadero, pues ya todo funcionaría. El único problema que tenías era ese. Entonces tienes un término actual al que vas a tener que sumarle o restarle. Ese va a ser el término dentro de la sucesión, ¿sí? Sumar siguiente va a iniciar en verdadero. Y si sumar siguiente es verdadero, entonces vas a decir que vas a sumarle un valor. ¿Qué valor le vas a sumar? Pues el valor que almacenaste en la variable sumar. Si sumar siguiente no es verdadero, es porque es falso, porque recuerden que las variables booleanas solo tienen verdaderos o falsos. Si es falso, entonces vas a tener que restarle un valor. ¿Qué valor le vas a tener que restar? El valor que almacenaste en la variable restar, ¿sí? Y después dices que sumar siguiente va a ser el cambio de estado, en el sentido de que si tú tienes un valor sumar siguiente que está en verdadero, con hacer esto ya dices que cambia a falso, y si este fuese falso, con hacer esto ya dices que cambia a verdadero. Así ya sabes que vas a variar sí o sí entre sumar y restar, y después tienes que escribir el término actual. Este código está bien. El único problema que tenías era el hecho de hacer las comparaciones. Recuerda que si tú haces un if, cualquier valor booleano, este valor booleano, si no tiene el símbolo de contradicción, que es este símbolo de exclamación, es porque estás diciendo que esto tiene que ser verdadero. Si esto es verdadero, vas a hacer un movimiento. Si esto es de lo contrario, es porque es falso, entonces haces ese otro movimiento. Sumar siguiente tiene que ser verdadero, siempre al inicio. ¿Por qué? Porque primero vas a tener que sumar un valor y después vas a tener que restárselo. Con copiar este código y pegarlo, ya tu código estaría bien. En general, la mayoría de personas que resolvió ese problema no tuvo inconvenientes.
porque pues más que todo había que hallar una forma de poder iterar sobre la sucesión y saber que si estás en una posición par o impar, pues te va a funcionar. Ahí dan los casos de ejemplo. El tercer problema era invirtiendo la palabra. Bien, en este problema tú lo que tenías que hacer era que te daban una palabra y tú tenías que invertir cada letra dependiendo de si estaba en mayúscula o en minúscula. Si estaba en mayúscula lo tenías que cambiar a minúscula y si estaba en minúscula lo tenías que cambiar a mayúscula. En eso consistía. El hecho es que a ti no te daban el tamaño de la palabra, pero sí te decían que como máximo esa palabra tenía un tamaño de 200. Entonces una forma muy fácil de poder hacerlo era poder iterar la palabra letra por letra, posición por posición, partiendo pues de lo que ya sabemos, de que la primera letra de la palabra está indexada en 0 y así sucesivamente hasta n-1, siendo n el tamaño de la palabra. Si nosotros vamos letra por letra, nosotros podemos tener un condicional comparando cada letra. Y si sabemos que la letra es mayúscula, pues la cambiamos a minúscula. Y si sabemos que es minúscula, la cambiamos a mayúscula y así sucesivamente se va recorriendo la palabra. Entonces, por ejemplo, si esta es mayúscula, lo manda a minúscula mediante condicionales y de esa forma se podría ir solucionando el problema. Analicemos. Bien, el código es este. Pues primero yo siempre les recomendaré usar bits std++h como librería. Declaro un string s y declaro un entero a, después lee s y dice que a es el tamaño de la palabra. Ese punto length determina el tamaño del string. En este caso, como es una palabra, pues va a decir el tamaño de la palabra. Entonces declara un iterador i que inicializa en 0, que es menor o igual a, bueno, acá está el inconveniente, y va incrementando el iterador de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Pues porque como es una palabra, va a ir posición en posición, desde la posición 0 hasta la 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. ¿Sí? Si s sub i, es decir, si alguna letra en la palabra es mayor o igual al carácter a, y esa misma letra en la palabra es menor o igual al carácter z, acá lo que está haciendo es comparar los valores ASCII de cada una de las letras. El valor ASCII de la letra que está en la palabra es mayor o igual a el carácter a en código ASCII y menor o igual al carácter z en código ASCII. Si eso sucede, entonces es porque es una letra en minúscula, así que tiene que mandarla a mayúscula. ¿Cómo la manda a mayúscula? Con toOper, que es una función que convierte la letra en mayúscula. ¿Sí? Si no, si la letra es mayor o igual a la minúscula y la letra es menor o igual a la z mayúscula, acá también está haciendo comparaciones en ASCII, en el sentido en el que la letra de S sub i tiene un valor ASCII como un número, la letra de A tiene un valor ASCII y la letra Z tiene un valor ASCII también. Si está en el rango entre A y Z es porque es una letra en mayúscula, por lo tanto lo mando a minúscula con la función de toLower. Pero el tema acá está en que tienes que hacerlo menor a A. ¿Por qué no menor a y no menor igual a A? Recuerden que todo está indexado desde 0. ¿Sí? La última letra va a estar en la posición de A menos 1, no de A. Si por ejemplo la palabra tuviera 4 posiciones, tú tienes que ir desde la posición 0, 1, 2 y 3. La cuarta posición no va a existir, porque suponer que existe una posición 4 partiendo de que todo está indexado desde 0 es suponer que la palabra tiene tamaño 5, y en este caso no es así, la palabra tiene tamaño 4. Es decir que la última letra de cualquier palabra siempre va a estar en la posición del tamaño de esa palabra menos 1. En la posición, en este caso si es una palabra de tamaño 4, pues la posición 3. Si fuese una palabra de tamaño 10, pues en la posición 9, así sucesivamente. Tienes que empezar a iterarlo desde 0 hasta el tamaño de la palabra menos 1. Si tú ya definiste que A iba a ser igual al tamaño de la palabra, pues tienes que vaya desde 0 hasta menos 1. ¿Sí? Recuerden que poner un menor significa que vas hasta esa posición menos 1. ¿Sí? Entonces el único error que tenías era que tenías que poner menor y no menor igual. Si copias este código y lo envías, sí te va a quedar bien. Le damos run en los casos de ejemplo y están bien. Y si le damos submit, pues ya la respuesta estará bien. Bien. Si le ponías menor o igual, te iba a dar runtime error, porque estabas accediendo a una posición que no existía, a una posición inválida de la palabra. El último problema era la palabra circular. Bien, en este problema te decía que existía una persona llamada Said que era fanática de la aritmética modular. Esto de aritmética modular nosotros se los explicaremos en la siguiente sesión de clase.
Pero pues este problema se podría hacer sin necesidad de tener que aplicar la aritmética modular. Entonces te decía que a ti te daban una palabra, por ejemplo, si te daban la palabra feliz, tú podías recorrer la palabra posición por posición, letra por letra, sabiendo que cuando llegaras a la última letra, el siguiente movimiento iba a ser saltar a la primera letra de la palabra. Si por ejemplo la palabra era feliz, pues empezabas con la F, después la E, después la L, después la I, después la Z. Y como esa era la última letra de la palabra, pues tenías que ir hasta la primera letra de la palabra, o sea, otra vez la F. Y así sucesivamente ir haciendo el recorrido. A ti te decían que tenías que hacer un recorrido de tal manera de que llegarás hasta la octava posición dentro de una misma palabra. Es decir, si por ejemplo tú tienes la palabra feliz y te dan el número 8, tienes que recorrer ese feliz de una manera horaria. Entonces la primera posición va a ser la F, la segunda posición va a ser la E, la tercera la L, la cuarta la I, la quinta la Z y la sexta va a tener que ser en la primera posición. Porque como es una palabra de 5 letras, pues la sexta posición va a ser tener que iniciar otra vez la palabra desde la primera posición. El sexto movimiento va a ser la F, el séptimo movimiento va a ser la E y el octavo movimiento va a ser la L. Así que si a ti te piden cuál va a ser el octavo movimiento o la octava posición, pues tú tienes que decir cuál es la letra de esa posición. Por ejemplo, si la entrada fuese hora y te pidieran la posición 5, pues vas de lo mismo. En un sentido horario, empiezas diciendo que la primera letra va a ser la H, la segunda va a ser la O, la tercera va a ser la L, la cuarta va a ser la A. La quinta, como ya sabes que hola solo tiene 4 letras, pues va a tener que iniciar de nuevo. Es decir, que la quinta va a tener que ser la letra H, de nuevo. Y así sucesivamente. Tú tienes que decir que partiendo de un número que siempre va a ser mayor al string, es decir, que tienes que recorrer la palabra completo y después iniciar desde la primera posición. Tú tienes que decir cuál es la letra que está ubicada después de hacer esos movimientos. Sí, en este caso son 5 movimientos, pues la letra que está ubicada dentro de esos 5 movimientos va a ser la H. Si acá son 8 movimientos, la letra ubicada en el octavo movimiento va a ser la L. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos hacer esto mediante ciclos. Al fin y al cabo, si tú tienes una palabra, tú sabes que la primera posición de la palabra va a ser el primer movimiento, la segunda posición de la palabra va a ser el tercer movimiento, y así sucesivamente. Puedes tener un iterador sabiendo que si llegas al final de la palabra, pues la siguiente posición va a ser la primera letra de la palabra. Si llegas a la última letra, la siguiente posición va a ser la primera, y así sucesivamente se hace el recorrido. Entonces programémoslo. Tenemos que leer una palabra, en este caso digamos que se llama S, y tenemos que leer una cantidad de movimientos, en este caso digamos que sea X, ¿sí? Podemos tener un entero de índice que nos va a decir en qué índice de la palabra vamos a estar, partiendo en 0, porque la primera letra de la palabra siempre va a estar en la posición sub 0. Y después podemos declarar un ciclo, de hecho esto lo podemos dejar en uno mismo, acá. Declarar un ciclo que va a iterar por todos los movimientos de la palabra, que mientras y sea menor o igual a la cantidad de movimientos y más. Voy a hacer todos los movimientos que consisten en recorrer la palabra posición por posición. ¿Qué vamos a hacer en cada movimiento? Pues vamos a incrementar el índice en 1. Puede decir que índice es igual a índice más 1 o puede decir índice más. ¿Sí? Es lo mismo. Pero aparte hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa si yo llego hasta la última letra? ¿Sí? Si yo llego hasta la última letra de la palabra, el siguiente movimiento tiene que ser la primera letra de la palabra. Es decir, que si el índice es igual a s.size, es decir, que si el índice de la posición en la que estoy dentro de la palabra es igual al tamaño de la palabra, partiendo de que la primera posición es 0 y la última posición va a ser n-1. Si el índice es igual al tamaño de la palabra es porque ya pasé la última posición. Entonces acá estoy accediendo a una posición inválida. ¿Qué hago? Pues puedo decir que ahora el índice va a ser igual a 0. Y con decir que el índice es igual a 0 es lo mismo que regresar a la primera letra de la palabra. ¿Sí? Después de hacer este recorrido, yo lo que puedo hacer es escribir S en la posición de índice. Bien, ahora pues nos faltó leer S y X y ya. Entonces si por ejemplo nosotros ponemos feliz y 8, pues nos va a decir que la octava letra es 8. Y si ponemos hola y 5, la letra va a ser H. Entonces si copiamos esto y lo pegamos acá, pues ya estaría en este, va a ser más 20, le damos en run, va a funcionar. Y si le damos en submit ya estaría el problema correcto. Perfecto.
Y así termina esta sesión de Upsolving. Les pido por favor que nos sigan en Instagram, en YouTube, especialmente en YouTube, porque vamos a estar publicando la sesión de un parche para desparche, donde personas que participaron en esto de programación competitiva nos cuentan cómo fue su experiencia y cómo esto de la programación competitiva les cambió la vida. Muchas gracias.